Al inicio de la presentación de nuestra revista Buenos Días, yo anunciaba que daríamos cobertura a las preguntas que han llegado al consulto o al correo consultas@buenidioma.com y que estaría mi colega Cristian Martínez para acompañarme. Buenos días, Cristian. Buenos días, Angélica. Qué placer compartir contigo el primer segmento dedicado a consultas en este año. Año nuevo, dudas nuevas y otras no tanto. Así mismo es. ¿Qué nos puedes decir, Cristian? ¿Cómo se dice 2026? Realmente, sí. ¿Cómo se dice 2026 o debe ser solamente 2026? Como que hasta yo me confundí. Los años se leen como corresponda a su cardinal. Entonces debe decirse 2026 y no en bloques 2026 como ocurre en inglés. Es un uso que se desaconseja, o sea, calcar el inglés como algunas personas a veces decían 2020 en lugar de 2020. De acuerdo con el Diccionario Panhispánico de Dudas, lo reitero, los años se leen como su cardinal correspondiente. Así pues, lo adecuado es 2026 y no 2026. ¿Cómo se escribe entonces esa cifra? Bueno, 2026 se escribe los 4 dígitos pegados, sin un punto, sin un espacio entre el primer 2 y los que siguen. Es la manera adecuada de acuerdo con la ortografía académica. ¿Se dice entonces de 2026 o del 2026? Ambas opciones son válidas, sin embargo, de acuerdo con el Diccionario Panhispánico de Dudas, lo aconsejable, lo más frecuente en el español actual es que se diga de 2026. Lo mismo cabría decir de en 2026. El uso del artículo es válido, pero actualmente lo más normal es que se omita ese artículo. Ya. Cristian, ¿es válido entonces decir también en el 2026 sin las dos primeras cifras? También es válido. Seguramente algunos televidentes recordarán que a veces decimos la guerra del 68 o la guerra del 95. O sea, omitimos las dos primeras cifras ahí y es un uso válido. Por tanto, también es apropiado decir en el 26, por ejemplo, omitiendo las dos primeras cifras. En algunos países como Cuba los años suelen tener nombre. ¿Cuál es la forma adecuada de la denominación de este año? Como se dio a conocer recientemente, el año 2026 en Cuba iba a recibir el nombre, o sea, recibe el nombre de Año del Centenario del Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz. Ese es el nombre de este año y su escritura adecuada es sin comillas y como normalmente va solo en el renglón, aislado, no lleva punto final. Lleva mayúscula, por tanto, en año, en centenario y en los nombres propios que forman parte de esta denominación. Recientemente la Universidad de La Habana estuvo de cumpleaños. A propósito, nos llega esta duda. ¿Cómo se escribe la expresión alma mater? Alma mater es una expresión latina y de acuerdo con la ortografía académica, lo adecuado es que se escriba en cursiva o si no se dispone de este tipo de letras, entre comillas. Ahora bien, con alma mater, al igual que otras locuciones latinas, también conviene recordar que deben respetar las reglas del latín, de modo que alma mater no lleva tilde en mater. Lo apropiado es escribir esa expresión en cursiva, como decía, y sin tilde. Otra cuestión interesante que está relacionada con esta duda es el artículo que debemos usar delante de esa expresión latina, alma mater. Quizás, como si decimos el alma, ahí alma es un sustantivo, si decimos el alma, quizás algunos televidentes piensen que lo apropiado sería decir el alma mater. Sin embargo, conviene recordar que lo apropiado en la lengua general culta es decir, la alma mater. ¿Por qué lo apropiado es la alma mater? Bueno, porque ahí mater y alma, en ese caso, alma es un adjetivo. En latín es un adjetivo en ese caso y por tanto no se cumple la regla que sí se debe cumplir con el alma, como decía anteriormente. Y siguiendo esa línea de latín, hablamos ahora. ¿Cómo se dice currículum vitae? Exactamente. Porque siempre he escuchado vitae. Así es, esa es otra expresión latina. Esa expresión debe escribirse en cursiva y como decía, si no se dispone de este tipo de letras, entre comillas. Ese diptongo latino del final de la segunda palabra se recomienda que se pronuncie como E, aunque también se puede pronunciar como el latín clásico. Así pues, lo aconsejable sería decir curriculum vitae. Sería lo más fácil también para decir. O poner la acentuación en la sílaba vi. En ese caso sería curriculum vitae y no curriculum vitae, como a veces algunas personas dicen impropiamente. Ya. Una pregunta sobre el léxico, ¿desapercibido o inadvertido? Ambas palabras son válidas y son sinónimos. No cabe la censura de ninguno de ellos. ¿Por qué no cabe la censura de ninguno de ellos? Porque, de acuerdo con el Diccionario Panhispánico de Dudas, ya, aunque tradicionalmente se desaconsejaba
este uso de desapercibido como sinónimo de inadvertido por considerarlo un galicismo, o sea, un calco del francés. Lo cierto es que en los últimos 2 siglos se ha extendido incluso en la lengua culta. Por tanto, se levanta la censura tradicional y se pueden usar como sinónimos. Pasar desapercibido, pasar inadvertido. Ambas son válidas. Algo que escuchamos a diario, ¿es correcto decir los dineros? Dinero es un sustantivo no contable y lo normal es que se use solamente en singular, el dinero. Sin embargo, en la lengua popular, o sea, coloquialmente, un recurso expresivo, un uso expresivo es pluralizarlo y es válido en ese caso. Los dineros, sí, es apropiado. ¿Cómo escribir los títulos de los libros? Los títulos de los libros se escriben en cursiva. Les recuerdo a los televidentes que la cursiva es ese tipo de letra que tiene inclinados sus trazos. Nosotros normalmente escribimos en redonda, o sea, la letra normal. Sin embargo, la cursiva es la apropiada para los títulos de los libros. Si no se dispone de la letra cursiva por alguna imposibilidad técnica, por ejemplo, en algunas redes sociales a veces no puedes usar la cursiva, ahí lo adecuado es las comillas. Cuando estamos escribiendo a mano, o sea, en manuscrito, Sí. ahí lo apropiado sería subrayarlos. Esto es una pregunta que a veces nos envían los televidentes y como sé que muchos profesores ven la sección, también es bueno recordarles que en los textos, por ejemplo, los títulos de los libros se deben subrayar. ¿Sudamericano o suramericanos? Esta es una palabra que ha salido mucho, ¿no?, en las últimas semanas en las noticias. Aquí ambas opciones son válidas. Sin embargo, lo más frecuente y lo aconsejable es usar sudamericano, como mismo decimos Sudamérica, aunque Suramérica y suramericano serían opciones válidas igualmente. ¿Es la primera semana o la primera semana? ¿Qué pasa aquí con el ordinal primero? No debe apocoparse, o sea, no debe reducirse a primer ante sustantivos femeninos. Por tanto, debemos decir la primera vez, la primera semana. Si decimos, por ejemplo, el primer mes, ahí se mantiene, si se apocopa en ese caso. Y si te pregunto, ¿es quizá o quizás? Bueno, aquí quizás te respondería con la canción quizás, Quizás. pero no. En este caso, ambas son válidas. Esto es un clásico en la sección. Quizás a veces los televidentes, bueno, aquí lo he usado, los televidentes se quejan de por qué siempre ambas opciones son válidas. Y es que el uso es el que dicta la norma. Y lo cierto es que ambas se han quedado arraigadas en el uso y a veces por internet hay una publicación que he visto con frecuencia que dice que se debe usar quizá ante la palabra que sí, si es con vocal o si es con consonante. Y esto no es cierto. Lo que recomiendan las academias es que se use quizá o quizás sin importar la palabra que le sigue. Ambas son válidas en ese caso también, como decía. Sí, siempre lo he escuchado así también. ¿Qué te parece si hacemos una pausa y luego continuamos con más? Está bien, no hay problema, aquí estamos. Al despertar me encuentro en un segundo momento con mi colega Cristian Martínez, quien en un primer momento justamente íbamos a anunciar o aclarar dudas de los televidentes. Buenos días reiterados, Cristian. Buenos días para ti nuevamente. Gracias por este espacio. ¿Es válido utilizar certifico o autorizo como sustantivos? Sí es válido. Como se puede corroborar en los corpus académicos, estas palabras se documentan en América, especialmente en Cuba, y su uso es apropiado en lugar de certificado, de certificación, de autorización. Autorizo, certifico, son palabras válidas. ¿Rencorista o rencoroso? Aquí ambos adjetivos también son válidos, se documentan en el uso, aunque en la lengua general culta el adjetivo extendido es rencoroso. Lo cierto es que coloquialmente se usa rencorista, como se puede corroborar en el Diccionario Ejemplificado del Español de Cuba. ¿Es correcto decir bastante poco? ¿No es esto contradictorio? Parece contradictorio, pero conforme a lo explicado en la nueva gramática de la lengua española, el adverbio poco puede admitir gradación, así que es apropiado en ese caso que se diga bastante poco. Muy poco puede ser también. ¿Es más menos o más o menos? Aquí ambas expresiones son válidas, pero tienen significados diferentes. A veces se usa para decir de manera aproximada más menos, cuando lo apropiado es decir más o menos en ese caso. Más menos es el nombre del signo matemático, o sea, el más con el menos debajo. Sí. Así que conviene distinguir estas dos expresiones. Cristian, ¿es correcto decir un 10 de octubre de 1868? Lo cierto es que a la hora de mencionar los hechos, por ejemplo, obviamente hubo un solo 10 de octubre de 1868. Lo normal sería usar el artículo definido el 10 de octubre de 1868. Sin embargo, en la lengua periodística y literaria se documenta también un uso expresivo
y se coloca delante de la fecha el artículo indefinido un, que es válido en ese caso. Un 10 de octubre de 1868. Es un uso expresivo que no cabe censurar. Y si no tuviéramos el año, podríamos decir un 10 de octubre. Exactamente. ¿Sí? Es válido en ese caso también. ¿Literal o literalmente? Aquí el uso del adjetivo ponderativo literal, ese uso ponderativo del adjetivo literal es válido como equivalente del adverbio literalmente. Así se puede corroborar cuando se hace consultas a las academias de la lengua española. No es menos cierto que últimamente se ha usado estas palabras para cosas que realmente no son en sentido literal. Así que se conviene no abusar de estas expresiones y usarlas cuando realmente sea el significado que se le quiere dar a determinado uso de la lengua. ¿Es correcto decir ambos dos? Ambos dos. Esta es una expresión que se usaba en el español medieval clásico y de hecho en esa época se usaba con preposición intermedia, se decía ambos a dos. Se trata desde luego de una redundancia que conviene evitar en registros formales, así que en la lengua general culta lo preferible es usar ambos en lugar de ambos dos. ¿Qué te parece si reiteramos el correo electrónico? Sí, por el correo electrónico que es consultas@buenidioma.com pueden enviar los televidentes todas las dudas lingüísticas que tengan, dudas sobre ortografía, sobre gramática, sobre la lengua española en sentido general y también por nuestras cuentas en las redes sociales, en Facebook, en Instagram y también en Telegram. Pues a través de ese correo usted conocerá diferentes dudas, inquietudes que tanto gusta en este segmento. Nosotros te esperamos en un próximo encuentro. La próxima semana, así es. Muchas